tenemos que continuar con tu proceso para bajar de peso. Sin embargo, esto me ha dado pie a continuar investigando, continuar teniendo información nueva, porque bueno, ya hemos dicho bastantes veces, estamos cansados de atravesar tantos métodos, de atravesar tantos sistemas para bajar de peso, esas dietas modernas que ahorita vamos a hablar un poco de esto porque es tan amplio el espectro y tan amplio el tema que no podemos dedicar específicamente a hablar de una dieta ceto, o hablar una dieta keto, o hablar una alimentación intermitente. Esto que está en boga y sabes de lo que te estoy hablando, porque seguramente ya trataste de hacerlo. El reto, lo que yo quisiera preguntarte es, ¿cómo vas? ¿Aumentaste de peso? ¿No aumentaste? Mira, hay muchas situaciones que se presentan en este tipo de dietas. Sencillamente el hecho de ir a buscar todos los ingredientes que necesitas para la dieta. Ahora que estamos en un momento en que estamos limitados por la circunstancia de que tú ya sabes que estamos atravesando a nivel mundial, me parece que no te puede ser tan fácil ir a buscar pues estos ingredientes, amén de, aunque estemos en una pandemia y estemos encerrados en nuestras casas, pues las actividades siguen siendo las mismas. Hay personas que dicen que incluso sienten que están trabajando más, etcétera. La cuestión específica y a lo que quiero llegar es cómo te está yendo con ese tipo de dietas que estás llevando a cabo. De mis contactos que yo tengo dentro de mis redes sociales, una persona que estaba me parece que estaba llevando a cabo ceto, la dieta cetogénica, y que estando en estos momentos que te llevan a reflexión, a valorar tantas cosas, ella decía: al diablo la dieta, porque no puedo privarme de las cosas que me son placenteras, de ese vino, de ese pan, de esos dulcecitos, de ese pastelito. Dice, no más, demasiado tengo con esta pandemia, demasiado tengo con esta contingencia como para estarme todavía limitando en los aspectos de comida. Le estamos llevando tan difícil que cómo voy a dejar de valorar lo que me gusta, a dejar de hacer lo que me gusta, al diablo. Y después sacaba sus videos, sus fotos con su vino, con su copa, con todas esas cosas que sabemos que tienen un importante valor calórico. Así que, ¿cómo vas con eso? Bueno, y la otra parte es, te lo compro, te lo compraría. Si no estuviera viendo personas que no están logrando resultados, no les está funcionando bien el rebote, estas limitantes, pero además, si bajan de peso en el corto plazo, viene nuevamente sobrepeso con kilos de más y acompañado de frustración, de coraje, de todos estos sentimientos, porque pues tanto esfuerzo que empeño, energía, inversión de dinero pusieron en sus dietas, se esforzaron para no poder haber logrado bajar 1 kilo, o sí lo lograron, pero vuelve nuevamente esto a suceder. Yo sé yo sé que sabes de lo que estoy hablando, de lo que te estoy platicando. Y bueno, precisamente quiero aprovechar esta transmisión para compartirte algo que me dio un bastante sentido y que no solamente eso hizo como nuevamente ese match con las personas que he trabajado. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de alimentación. Vamos a ver cómo comemos los occidentales. La situación con los occidentales es que estamos a un ritmo rapidísimo.
cuando comemos no estamos conectando, no estamos enfocándonos en un espacio que debería de ser importante. ¿Por qué? Porque la comida es vida, es vital. Sin embargo, estamos involucrando únicamente el sentido de la vista, el sentido del gusto, del olfato, y en ocasiones el del oído, diciéndonos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer aquello, no he terminado el reporte de la oficina, no he mandado el correo electrónico, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo, y los niños, tengo que entretenerlos, etcétera, 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 etcétera. Está interesante porque si te das cuenta está habiendo un desconecte, no hay una conexión, no hay una conciencia. Nuestros pensamientos están en un estado de alerta constante. Y si no, debes estar pensando, ¿y cuándo va a acabar esto? Y que ya acabe esto, y estoy harta de esto. A lo que voy es en el estado en el que te encuentras. Y que puede estar en ser un estado constante. Estamos muy apurados y muy estresados, y que yo tengo que hacer una conexión con mis alimentos, un espacio íntimo, etc. Lo que más se le puede acercar a esta intención es la oración antes de comer. Sin embargo, si existe esto, fíjate cómo lo hacemos. Antes de comer, damos las gracias. Independientemente de la religión que seas, si llegas a hacerlo, lo que te estoy tratando de decir es lo siguiente. Gracias, Señor, o gracias, Dios, por este alimento que me voy a comer sin merecerlo. ¡Wow! Date cuenta que aquí ya estás predisponiéndote a un sentimiento de culpa. Y una de las cuestiones que afectan mucho en los procesos para bajar de peso es el comer por culpa. El comer por culpa es cuando ves el platillo de tu niño. ¿Cómo es posible que no se coma mi hijo este plato? No se tiene que desperdiciar. Tanta gente que en África está queriendo comer esto y va para adentro. Y por culpa te lo estás comiendo. Hablando que desde antes ya te estás predisponiendo. Ya estás diciendo, no lo merezco. ¿Y cómo suma ahí una circunstancia de no merecimiento? Cuando yo te he hablado y te he compartido que el sobrepeso, la obesidad en estos procesos reveladores, uno de los sentimientos involucrados en estos procesos es la autoestima. En un índice muy elevado de personas se dan cuenta que uno de los elementos involucrados en estos procesos para bajar de peso tiene que ver con la autoestima. Un no merecimiento, primero, culpa. Y el segundo, no merezco, no merecimiento. Ojo, ¿por qué? Porque esto lo haces de forma totalmente inconsciente. No te das cuenta lo que dices y no te das cuenta lo que estás pensando a la hora que estás comiendo. Ojo, ojo con esto. Una forma de programar tu cerebro. ¿Te da sentido? Bueno. Después me voy a investigar cómo comen los orientales, específicamente los japoneses. Los japoneses destacan en el mundo por 1000 razones. Y pensamos, ¿por qué los japonesitos, los orientales, son tan delgados? Comen arroz. Oye, no, pero el arroz tiene almidón y el arroz tiene azúcar. Y cuando tú vas con un nutriólogo, cuando tú vas con un nutricionista, me parecería que en alguno de los casos, por lo que he escuchado, no generalizo, porque habrá casos diferentes, pero la mayoría de los casos le dicen, evita el arroz. ¿Sí o no? Evita el arroz. ¿Por qué? Porque tiene azúcares, porque tiene porque tiene almidones, porque tiene quién sabe qué. Y en lugar de eso,
en un momento dado, si te lo permiten, tiene que ser un arroz integral. Bueno, en la cultura de los japoneses, yo veo un arroz diferente, no veo un arroz integral. Puede haber en sus variantes de comida. Sin embargo, te das cuenta que en la mayoría pues es un arroz hervido. Y dices, ah, es que no tiene grasa, por eso lo comen y por eso están delgados. A ver, pero si aquí te lo están quitando, entonces, o sea, ¿cómo? Y hay tanta confusión en esto. Sin embargo, encontré algo que me dio bastante sentido y que sea un ejercicio a partir de aquí para probar si es que esto realmente es de la siguiente forma que voy a compartirte. Además, que es algo bellísimo, bellísimo. Fíjate bien, los japoneses cuando van a comer, para empezar, entran a sus casas, se quitan los zapatos, lo que ya está viendo una conexión espiritual, pero con la tierra. Después van a la mesa, se ponen en sus, se comen en el piso sobre sus piernas. Y antes de comer, ellos dicen una palabra, algo así como Itadaki mash. ¿Qué significa esta palabra? No existe una traducción literal porque tengo entendido que tanto el japonés como el turco son idiomas metafóricos, por lo tanto tienen una interpretación. En el caso del japonés, la palabra significa gratitud por los alimentos que voy a comer y todas las personas involucradas en este proceso, desde el pescador, el campesino, la persona que está elaborando los alimentos, es decir, toda esta cadena que conforma para que llegue hasta la mesa. Me pareció bellísimo, gratitud, porque no solamente estoy pensando en el alimento que va a alimentar mi vida, esa conexión espiritual que hacen, sino también el agradecer a todas las personas que ya está viendo como a nivel energético una vibración diferente. Por supuesto, esta comunión íntima son los maestros de la meditación, es decir, pueden conectar inmediatamente, entran a un estado inmediatamente mucho más relajado, mucho más tranquilo para poder comer sus alimentos. ¿Qué te parece? Ahora, al terminar sus alimentos, dicen otra palabra, que es Gochisuma deshita. Y significa agradecimiento por los alimentos que acabo de disfrutar. ¿No te parece bellísimo? ¿No te parece muy espiritual, de mucha conexión, de mucho contacto íntimo? Que yo estoy cuestionando y yo te podría decir que podría funcionar. Sí, la oración, por supuesto, se conectan para estar en una frecuencia diferente. Sin embargo, también a estar en un estado de relajación para digerir, procesar mejor los alimentos. Te mencionaba en el video anterior, y te lo voy a dejar acá para que lo cheques, cómo son los procesos metabólicos, ese metabolismo lento, ¿cuál es la razón por la que existe? Y te explico un poco cómo se da este proceso en nuestro sistema nervioso. Si te das cuenta, hace un interesante match con lo que te estoy compartiendo.
este estado en el que debemos de estar, por lo menos date ese espacio a la hora de comer para digerir de una forma distinta los alimentos, para contactar. Y la tarea de esta transmisión va a consistir en hacer un espacio especial, entrar en un espacio especial a la hora de tu comida. Así que hasta la próxima.